Ustedes no son muy conscientes de que tienen la suerte de vivir en Arequipa. Y como ustedes viven en una ciudad maravillosa, yo elegí para exponer hoy día como tema el problema político de la ciudad, es decir, la ciudad como problema político. Este es un título que probablemente si nos oyeran los griegos se desconcertarían, porque ¿cómo esto la ciudad como problema político? Si la política tiene lugar en la polis, de ahí viene la palabra política. La política no se da en las instancias menores, no se da en la casa, no se da en la aldea, dice Aristóteles. Tampoco se da en las agrupaciones mayores que la polis, como una alianza militar entre varios pueblos, donde sus miembros están unidos por vínculos meramente circunstanciales, donde la gente no se conoce. Una de las características de la política es su carácter panóptico. ¿Qué significa esto? Que todos nos vemos. Hay política allí donde todos pueden verse. Si la polis es algo tan grande en que nosotros no podemos vernos, entonces ya no es una polis, es polis solo el nodo. Si hay polis es porque esta organización no es simplemente una agrupación para asegurar las propiedades de cada uno, sino que implica un proyecto de vida común. Mira, que tengan que tomar apuntes, yo se lo mando por correo electrónico esto y se ahorran el trabajo esta hora de estar cansándose tomando apuntes. Que hablo mal castellano porque una maravilla, una cosa que me gusta del Perú es hablar en castellano es decente. Bueno, ¿cómo podemos tener una vida común si el otro es invisible por la distancia? Eso es lo que diría Aristóteles. En cambio, cuando hoy día nosotros hablamos de la ciudad como problema político, estamos diciendo algo especial. Porque en principio la política moderna no tiene que ver con la ciudad, como en la polis griega, sino que tiene que ver con el Estado. Y la política hoy día, la mayoría piensa que no se relaciona con la vida común, con la vida buena, sino que se relaciona con el poder. Más bien con la forma de adquirir el poder, de mantener el poder y, si es posible, de acrecentar el poder. Dicho con otras palabras, la teoría política moderna ha expulsado a la ciudad de su esfera de atención. Si nosotros consultamos los manuales más conocidos de ciencia o de teoría política o de derecho constitucional, vamos a ver que en esos manuales la ciudad está ausente. La palabra ciudad, piensen en el manual peruano de derecho constitucional más famoso, busquen la palabra ciudad y no va a aparecer, salvo se terminó de imprimir en la ciudad de Lima, ¿no? Dice al final. Es decir, en estos libros se habla del poder, de sus funciones, se habla de los sistemas electorales, de las atribuciones de las distintas autoridades, es decir, de muchas cosas importantes, pero no se habla de la ciudad. La ciudad ha pasado a ser un tema de los urbanistas, y los urbanistas fundamentalmente son arquitectos. De modo que si hoy día uno quiere saber de la ciudad, no debe leer la política de Aristóteles o su equivalente en importancia de los libros actuales de alguna disciplina política, sino que debe estudiar arquitectura. O, podríamos decir desde otro punto de vista, parece ser que solo entre algunos arquitectos se ha conservado el tipo de preocupaciones que marcó en la Grecia clásica el nacimiento de la teoría política. La tesis que quiero plantear en estas páginas, o en estos minutos, es que la ciudad es políticamente relevante, no solo entendida al modo de los griegos, sino también en el sentido actual de la política. Con todo, esta tesis está lejos de ser neutral, porque si logro probar esta tesis, intentaré dar un paso más y dejaré insinuada la idea de que la relevancia política de la polis nos muestra la insuficiencia del modo moderno, es decir, el modo que desde Maquiavelo hasta Kelsen se utilizó para concebir la política. Vamos entonces por quiero dar varias razones que a mi juicio muestran la importancia política de la ciudad. La primera de ellas tiene que ver con el funcionamiento de la democracia misma. Todos hemos aprendido que la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de las minorías, o de las minorías, como se dice hoy día.
Para asegurar este respeto, los teóricos de la democracia moderna tendieron a desarrollar al mismo tiempo una teoría de los derechos del hombre, entendidas como ciertas prerrogativas que le corresponden a todo individuo de la especie humana por su naturaleza y no por concesión de la ley, del parlamento, del rey o de cualquier otra voluntad. Estas prerrogativas pueden ser lesionadas por el poder del Estado o de otras personas o grupos particulares. Es decir, para evitar tiranías, vamos a acordar que los gobiernos serán elegidos por nosotros mismos, y para evitar la tiranía de nosotros mismos, vamos a reconocer ciertos límites infranqueables, como por ejemplo el derecho al debido proceso. Sin embargo, a más de 2 siglos de distancia de estos grandes autores, de Tocqueville, de Montesquieu y otros autores, nosotros podemos preguntarnos por las condiciones materiales que están supuestas en estas afirmaciones que todos compartimos. La primera de estas condiciones materiales tiene que ver con la geografía. Resulta fácil advertir que Locke, Kant, Tocqueville o Montesquieu escribieron en un mundo en que la mayoría de la población habitaba en el campo y que las ciudades eran, al menos desde esta teoría, relativamente pequeñas. En 1776, la población de Londres no era mayor de 130.000 personas, 24.000 la de Buenos Aires, 200.000 la de Madrid y 650.000 la de París. Como desde un principio la democracia moderna siguió el modelo representativo, las zonas rurales o las ciudades más pequeñas tenían un acceso más o menos equitativo a los mecanismos de gestión del bien general y a las decisiones legislativas. Hoy, sin embargo, las condiciones geográficas y demográficas son muy diferentes. De partida, la mayoría de la población mundial vive en ciudades. Este es un cambio que tuvo lugar hace pocos años. Por primera vez en la historia humana, la población que vive en ciudades fue mayor que la que vive en el campo. Esto debió haber ocupado las portadas de los diarios. Gran notición, cambio histórico absoluto. Por primera vez en la historia humana, la población urbana es mayor que la rural. Salió una noticia en los pocos diarios que salió del deporte. Seguramente había un escándalo o una actriz que había hecho algo que valga más la pena saber eso, que no tiene ningún relieve, parece. La sola consideración de las condiciones de posibilidad de un hecho como este daría para un libro. Piensen, por ejemplo, para que la gente pueda vivir en ciudades con 20 millones de habitantes, ¿cómo tiene que organizarse, por ejemplo, la recolección de la basura? Los mecanismos de coordinación de los semáforos, son unas cosas muy complejas que permiten que la ciudad exista. Pero no se trata solo de que la población viva en ciudades, sino que en muchos países, particularmente los del llamado tercer mundo, se han producido enormes concentraciones urbanas en torno a ciertos núcleos, como Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima o Santiago. Y como la democracia implica el gobierno de la mayoría y esos países mantienen la forma de gobierno presidencial, eso significa que en la práctica las elecciones más importantes se deciden sumando los votos de las 2 o 3 ciudades más populosas. En Argentina usted ganó en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza y arrasa. Aparentemente aquí no ha sucedido nada. Las elecciones son limpias, son transparentes, todos han podido expresar su opinión, los partidos políticos reciben financiamiento estatal, incluso los de la oposición. Sin embargo, la política no solo tiene que ver con que no exiliemos a los disidentes o que no los metamos presos. La política, la de todos los días, implica también decidir acerca de recursos públicos, de la asignación de recursos públicos que son escasos. Cuando, por ejemplo, se decide construir una nueva línea de metro en la capital, ya sea en Ciudad de México, en Santiago, donde sea, con el beneplácito de los gobernantes y los líderes opositores que vienen y viven en la capital, no se está violando ningún derecho del hombre, como lo que establecía la Revolución Francesa, el 18, no se ha torturado a nadie, no se ha sometido a nadie a proceso, pero no estoy seguro de que se esté respetando a las minorías. No me refiero aquí a las minorías como partidos minoritarios, sino que me refiero, no sé, al habitante de Cañete, ¿ya? El habitante de Cañete tiene una mínima representación en el momento en que se toman las grandes decisiones.
El problema aquí no es un problema de partidos, sino de personas cuyos intereses no están representados. En mi país, por lo menos, hay desde partidos de derecha hasta el Partido Comunista. Y todos tienen en común, se odian, pero todos tienen en común que son de Santiago, viven en Santiago y toman las decisiones de Santiago. El problema se agrava porque este escaso peso político se traduce entonces en una deficiente asignación de los recursos en temas como la educación, las comunicaciones o la salud. Y eso hace disminuir la capacidad de esos ciudadanos para influir en los destinos de la sociedad de que se trate. Si yo he tenido menos educación, en 10 años más no voy a poder influir en los destinos del país. Si esto es efectivo, ¿podemos negar la importancia de la ciudad en la política, incluso si la entendemos en términos modernos, como mera administración del poder? La edad moderna es la época de las ciudades, como la edad media fue la época del campo. Las ciudades al mismo tiempo fueron vistas como el lugar de la seguridad, mientras que el mundo rural estaba expuesto al pillaje, era mucho más vulnerable a las catástrofes o a las inclemencias de la naturaleza. ¿Qué ha sucedido entre tanto? Lo que ha sucedido es que si a lo mejor hace 400 años la ciudad era segura y el campo era inseguro, hoy día la ciudad misma se ha vuelto insegura, muchísimo más insegura que el campo. Este es un hecho inédito. El terrorismo, por ejemplo, es un fenómeno típicamente urbano. Las bandas criminales no actúan ya en los caminos, sino que actúan en las calles. Hasta el punto de que nuestras ciudades se llenan de lugares cerrados. Es decir, parte importante de las ciudades dejan de ser espacios públicos, lo que contradice la idea misma de ciudad, que es lo público. La ciudad es el espacio público por definición, y hoy día estamos llenos de quietos. Es más, incluso han reaparecido en nuestra época los ejércitos privados, se llaman empresas de seguridad. Por más que el nacimiento del Estado moderno haya estado ligado al monopolio de la fuerza por parte de él y la exclusión de la violencia privada, que se limitaba al único caso excepcional de la legítima defensa. Hoy día la violencia privada ha reaparecido con estos ejércitos privados. En definitiva, la ciudad para todos queda como un patrimonio de las clases pudientes en las grandes ciudades, que viven en ciertos barrios cerrados, es decir, barrios privados, que era precisamente lo que quería evitarse con el fin del feudalismo y el surgimiento del Estado moderno. Una parte importante del problema político de la inseguridad está dado por el fenómeno de la exclusión. Las megalópolis del tercer mundo no son integradoras, o sea, Sao Paulo, Ciudad de México no son integradoras. Están divididas en barrios muy diferenciados, donde sus habitantes pueden vivir durante años sin conocer a las 2/3 partes o más de la ciudad en que habitan. Y esos barrios son muy diferentes. Hay barrios hermosos y llenos de árboles, mientras que otros son grises, sucios y carecen de parque. Vean ustedes el mapa, no sé el de Lima, pero vean el de Sao Paulo, o vean el de Ciudad de México, el de Santiago de Chile, y van a ver que las zonas verdes coinciden con las zonas prudentes. Las zonas donde no hay áreas verdes son las zonas más pobres. Claro, cuando un europeo muchas veces viene a Latinoamérica, va a pensar que va a encontrar casas, escuelas, hospitales, todo de muy mala calidad. Pero eso no es lo que sucede. En Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima, uno puede encontrar una vivienda, una clínica o una educación que puede pasar las normas internacionales más exigentes de acreditación. A diferencia de África, en nuestras ciudades hay de todo, pero no para todos. El hecho de tener a la vista, particularmente por medio de la publicidad, los mejores productos materiales de nuestra civilización, pero al mismo tiempo no poder acceder a ellos, produce en mucha gente una explicable frustración. Y de esa frustración surge de manera casi inevitable la violencia, la criminalidad. Esta es una nueva razón por la cual la ciudad se transforma en un problema político. Como se ve, la ciudad es hoy un problema político en el sentido moderno de la expresión. Es decir, es algo que inquieta a los gobernantes, que exaspera a los ciudadanos y que tiene consecuencias electorales precisamente porque no está en condiciones de ser ese espacio común que la caracterizaba en sus orígenes. Se dirá que la polis griega tampoco lo era, porque la polis griega excluía a los esclavos e excluía a las mujeres,
Pero hay una diferencia importante, porque la polis antigua explícitamente lo declaraba así, decía, mujeres no entrar, esclavos no entrar. Es decir, podía producir resignación en los afectados, pero no producía decepción, porque nadie esperaba, los excluidos no esperaban ser incluidos en ella, porque desde el principio decían, usted no cabe aquí, este es un club exclusivo. En cambio, nuestros estados contemporáneos declaran la igualdad de todos los hombres, declaran los mismos derechos de participación, pero como eso no se corresponde con los hechos, genera frustración y resentimiento. Demos un paso más y veamos otro aspecto de nuestro problema. Junto con la caída del muro de Berlín tuvo lugar en la que entonces se llamaba Checoslovaquia, la llamada Revolución del Terciopelo, que a diferencia de otras revoluciones fue absolutamente pacífica y tuvo un carácter urbano. Como consecuencia de esa revolución fue elegido presidente Václav Havel, que hasta entonces era un disidente dramaturgo de teatro, que había estado largos años en prisión. En uno de sus primeros discursos, Havel recordó un episodio de su niñez. Decía, he pasado parte de mi infancia en el campo y todavía recuerdo con claridad una de mis experiencias de entonces. Iba a la escuela, estaba en un pueblo vecino, atajando a través de los campos y cada día veía en el horizonte la alta chimenea de una fábrica, construida apresuradamente, con toda probabilidad trabajaba para la guerra. Un espeso humo negruzco salía de la chimenea y se dispersaba por el cielo azul. Cada vez que veía la humareda, experimentaba con intensidad el sentimiento de que había en ello algo inconveniente, ya que los hombres ensuciaban el cielo. Ignoro si la ecología existía ya entonces como disciplina científica. Si existía, yo nunca había oído hablar de ella. Sin embargo, me sentía espontáneamente afectado y herido por esta suciedad del cielo. Me parecía que el hombre estaba cometiendo una falta, que destruía algo importante, que violaba arbitrariamente el orden natural de las cosas y que necesariamente debería pagar caro semejante conducta. El texto de Havel nos pone ante un problema fundamental, el de las condiciones de toda política. Sabemos que los hombres viven en ciudades porque en ellas satisfacen mejor sus necesidades. Hasta hace algunos años parecía claro que esto se cumplía en nuestras urbes. Nuestras ciudades tienen escuelas, cines, lugares para practicar deporte. Sin embargo, el fenómeno de la contaminación ambiental en diversas ciudades ha llevado a que algunas necesidades básicas, como el respirar, por ejemplo, no puedan satisfacerse de modo adecuado y sano en el lugar donde transcurre nuestra vida. Se hace necesario entonces tomar decisiones difíciles. Restringimos el uso de automóviles en ciertos días, permitimos la instalación de grandes fábricas que crean puestos de trabajo, pero cuyo humo enrarece el aire que respiramos. Se decide una cosa o la otra, los gobiernos se hallan en situaciones muy incómodas sobre las que no existe un consenso ciudadano. Esta es una nueva razón que lleva a que la ciudad se torne un problema político. Poder respirar o salir a la calle sin temor no son por sí solas cuestiones políticas, sino presupuestos mismos de la política. Pero esos presupuestos hoy día están amenazados, lo que hace difícil que haya una buena política. La reaparición de la ciudad como problema político deja al descubierto algunos problemas fundamentales que no están resueltos. Lo voy a ejemplificar con algunos casos tomados de la ciudad donde vivo, de Santiago, de Chile. No les recomiendo que vayan a conocer. Bueno, tiene cosas interesantes, tiene una universidad interesante, pero la ciudad no es tan interesante. En Santiago se acaba de construir el edificio más alto de Latinoamérica. Mañana podría ir alguien y decir, voy a ser el edificio más alto del mundo. Quizás para algunos sea un motivo de orgullo durante unos meses, durante unos años, mientras mantenga esa condición. Dejo de lado los problemas de contaminación vehicular que trajo consigo ese edificio. Me detengo solo en el hecho de que existe una construcción que no tiene nada que ver con el entorno, que rompe la armonía del paisaje. Nosotros podemos ver este problema en que un señor haga el edificio más alto de Latinoamérica en una ciudad y que se ve ahora de todas partes, con categorías de código civil. Ustedes estudian derecho, ¿no? Ya. Y decir que no hay ningún problema. ¿Por qué? Don Andrés Reino, nuestro legislador civil, decía que el derecho de propiedad,
o dominio es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Aquí hay una persona que construye en su terreno, que pagó a los arquitectos, que tuvo los permisos municipales, cumplió los contratos de trabajo y las normas de seguridad. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que las cosas no son tan sencillas. El criterio de juicio ante una nueva construcción es muy simple. ¿Va a quedar mejor la ciudad que antes? ¿Qué nos aporta ese nuevo edificio? Si no se tiene presente este criterio u otro semejante, tendremos que darle la razón a Gómez Dávila cuando sentencia, dice, la ciudad desaparece mientras el mundo entero se urbaniza. La ciudad desaparece mientras el mundo entero se urbaniza. ¿Significa eso que el Código Civil estaba equivocado en su noción de propiedad al ser incapaz de ocuparse de estos espacios no construidos? Una ciudad necesita, tanto como edificios, necesita no edificios, necesita lugares, parques, lugares libres, el non edificandi de los romanos. Aunque algunos miramos esta definición del Código Civil con ojos críticos, hay que decir que en una situación como esta no necesariamente implica que la definición de propiedad sea inadecuada. Lo que ocurre es que esa legislación suponía un cierto estilo de vida, un cierto etos social. De acuerdo con él, por razones religiosas o por razones simplemente culturales, las personas más cultivadas que coincidían con los grandes propietarios sabían que no podían hacer cualquier cosa en o con sus propiedades, aunque la ley no lo prohibiera. Además, en esa época, siglo XIX, el desarrollo de la técnica era tan limitado que por mucho que quisieran no podían llevar a cabo una construcción de ciento y tantos pisos o 200 pisos, no sé cuánto. Es decir, una construcción que fuera capaz de cambiar la apariencia de todo un barrio o de toda una ciudad. ¿Qué sucede hoy día? Que ese estilo de vida, ese etos cultural se ha erosionado. Es decir, no todos los propietarios de hoy día son gente culta, refinada, refinada y distinguida y cuidadosa a los demás. Hay gente que no tiene mucho refinamiento cultural y sin embargo tiene dinero para hacer el edificio más alto de Latinoamérica, como fue lo que sucedió en nuestro país. ¿Ya? Es decir, se erosionó ese etos cultural, lo que se suma a que las posibilidades técnicas de acción se han multiplicado, lo que trae consigo toda suerte de desaguisados urbanísticos. Puede que la definición de propiedad del Código Civil no sea errónea, pero parece claro que para casos como ese, si a alguien se le ocurre en Arequipa construir un edificio grande, yo no puedo aplicar el Código Civil para eso. Porque la ciudad no es un conjunto de propiedades, la sociedad es una obra común que a todos nos afecta. No incluye solo metros cuadrados o toneladas de cemento, sino que una determinada apariencia. Como la formación de la ciudad tiene una dimensión estética, entonces debe ser considerada una cuestión política. La estética de la ciudad es una cuestión política. Y en ese sentido podemos decir de nuevo que la ciudad es panóptica, porque todos la vemos. Si todos la vemos, todos tenemos algo que decir respecto a lo que se hace en nuestra ciudad. Lo dicho puede llevarnos a plantear una discusión que ya se dio con particular fuerza en el siglo IV a.C., asegurando el libre desarrollo de los planes de vida individuales en la línea de lo que sostenía un contemporáneo de Aristóteles, Nicofrón y otros sofistas que entendían la ley simplemente como un convenio para garantizar los derechos de cada uno. Como en este contexto ya no hay una meta común que conseguir, las condiciones personales de los ciudadanos pasan a ser políticamente irrelevantes y por eso la ley, dice Aristóteles, deja de ser capaz de hacer a los ciudadanos buenos o justos. Dicho con otras palabras, en la propuesta de Nicofrón, lo que ya representaba por el liberalismo, el Estado no tiene bajo ningún aspecto la tarea de hacer mejores a los hombres. Para Aristóteles, así. Esto es un tema que podemos discutir. Tenemos así que la ciudad, que había sido expulsada de su consideración por la teoría política moderna, no solo vuelve a aparecer como un objeto político primordial, sino que nos pone delante de discusiones que están en el centro del debate cultural contemporáneo. La ciudad, como la familia, es una obra común, pero no lo es al modo en que un técnico fabrica un producto que queda fuera de él, sino que en la formación de esa obra común, el hombre va fraguando su propia identidad.
No da lo mismo la forma en que un hombre viva con los demás en la ciudad, pues la manera en que presente esa vida repercute en lo que él mismo comienza a hacer. La realidad de la convivencia social nos remite al instrumento, o mejor dicho, al ambiente que la hace posible. Este es el lenguaje. En la ciudad es posible llevar a cabo un diálogo entre personas de una riqueza tal que no puede ser realizado en el contexto de las estructuras estatales. Pero para que ese diálogo sea posible, se hace necesario recuperar ciertos espacios para llevarlo a cabo. En la gigantesca urbe de nuestro continente, el primer lugar natural para llevarlo a cabo sería el barrio, una noción que en muchas ciudades se ha perdido y que equivale al papel que representaba la aldea en el esquema aristotélico como parte integrante de la polis. Si Aristóteles tiene razón, y en esto Marx no es original, el momento inicial para la constitución de la organización social, el momento original, es de índole económica. Cuando digo aquí inicial, no estoy diciendo principal. Para Aristóteles, la naturaleza es fin. Lo principal no está al principio, sino que está al término de desarrollo de las posibilidades de un individuo. Y el lugar económico básico está dado por la casa y el mercado. Pero casa y mercado están amenazados, en el sentido en que quiero se entienda. La casa en su dimensión más material hoy día es un producto en serie, donde el ser humano difícilmente puede marcar una impronta personal. Además, en muchos casos, la casa no tiene un espacio suficiente para la intimidad, para el esparcimiento, para el estudio, para el amor. Incluso en las zonas rurales, donde abunda el terreno disponible para edificar, las construcciones populares subsidiadas por el Estado carecen de un espacio razonable que les permita contar con un jardín. ¿Mala voluntad? No, simplemente centralismo, que no atiende a las características regionales propias de los beneficiarios de estos planes de vivienda. El mercado, por su parte, entendido como lugar de encuentro de personas, que se daba en la feria, en el almacén, en la panadería y en la zapatería, es arrasado por las grandes cadenas de supermercados, que tienen muchas ventajas, que son necesarias, pero que no pueden ser concebidas como modelos únicos para llevar a cabo el intercambio de bienes materiales. No es casual que en muchas ciudades europeas los supermercados se hallen en la periferia de las ciudades, para evitar su presencia invasiva, destructora de ciertas unidades más elementales de intercambio económico. Estas estructuras económicas gigantescas, asépticas, masivas, despersonalizadas, conspiran además en otro sentido para dificultar el encuentro personal. Me refiero a los horarios de trabajo a los que están sometidos sus empleados, que apenas conocen los domingos y festivos, con todas las consecuencias de deterioro de la vida familiar y la carga psicológica a las que están sometidos. Aquí de nuevo, una respuesta que se funde en el solo Código Civil es insuficiente. En efecto, no basta con preguntarnos simplemente si los contratantes de esos supermercados o de esas multitiendas, si los contratantes son adultos y se han celebrado el contrato sin error, fuerza o dolo. No hace falta ser marxista para reconocer que existe un ejército industrial de reserva, que si usted no quiere trabajar el domingo en esta multitienda, en esta zapatería, en estos supermercados, bueno, váyase y ya vendrán 10 buscando su puesto de trabajo. ¿Dónde está la libertad? Una libertad muy limitada. Es más, ni siquiera los propietarios de estas grandes empresas están en condiciones de cambiar las reglas del juego sin sufrir un quebranto económico que los llevaría probablemente a la ruina. Si todos los supermercados venden el domingo y los días festivos y yo supermercado cierro mi puerta, si todas las tiendas en un shopping center hacen eso y yo no, estoy perdido en la competencia. Es necesario entonces que intervenga la autoridad para asegurar unas condiciones adecuadas de competencia y de paso garantizar esos mínimos que son indispensables para la buena vida en la ciudad. No se piense que la solución pasa por un poder central omnímodo que regule la vida social y que haga imposible las injusticias. Lo más chocante en los socialismos reales, yo tuve la suerte de recorrer Europa Oriental justo después de caído el muro, ¿qué me llamó la atención? La fealdad de sus ciudades. Todo lo que se había hecho después del año 45, todo lo que se había hecho bajo el marxismo era feo. No estoy exagerando. No quiero decir casi todo era feo. Todo. No encontré nada en Varsovia
No encontré nada en Praga, no encontré nada en Budapest que se hubiera hecho después del año, o en Berlín Oriental, hecho después del año 45, que fuera bonito. Una cosa insólita. Parecía como si las autoridades socialistas se hubieran propuesto afear las ciudades, privarlas de árboles y de jardines y reemplazar la belleza de las antiguas construcciones centroeuropeas por moles informes de cemento gris. Hay un libro maravilloso, Cisne Salvaje, de Yung Chan, una chinita, que nos cuenta la historia de su abuela, de su madre y de ella. ¿Ya? O sea, empieza la historia a comienzos del siglo XX y termina con ella en la época ya de Mao, de la Revolución Cultural, etc. Y ella nos cuenta la Revolución Cultural, que fue una demencia de Mao, las mandaban, ella estudiaba en una escuela, en un edificio que tenía más de 2000 años. Entonces los mandaban en los recreos a sacar flores, a sacar el césped de los jardines, porque Mao odiaba la belleza. Había que poner cemento, todo cemento. La gente es más manipulable, si todos visten igual, todos puro cemento, sin árboles. Una persona que ama las flores, es muy difícil manipular a una persona que ama las flores, que ama los bosques, la naturaleza. O sea, la solución centralista, estatista, no puede ser tal, porque prescinde de la iniciativa, de la creatividad de las personas. La vida ciudadana es un juego que debemos jugar todos, pero no hay juego sin reglas, ni reglas que rijan si no hay un poder capaz de hacerlas respetar. Vemos entonces cómo el problema de la ciudad es muy apto para ver las limitaciones de muchas de las concepciones filosóficas que han venido disputándose el corazón del hombre en los últimos siglos. En todo caso, parece difícil aceptar que los ciudadanos estemos forzados a elegir entre la necesidad de tolerar construcciones narcisistas que no guardan armonía con la ciudad y cuya existencia se debe tan solo a la aplicación inadecuada de criterios propios de un derecho pensado para los individuos, ¿ya? Por una parte, y por otra parte las masas de edificios grises con departamentos pequeños que nos ofrecía la arquitectura colectivista de mediados del siglo XX. Ambas situaciones tienen en común el que los habitantes de la ciudad se limitan a ser espectadores de un proceso en que ellos no han participado. Pero eso es la negación de la ciudad, pues ella es los ciudadanos, más su historia, más el entorno físico que han originado con el paso de los años. Es muy interesante. Si uno a un griego le decía, ¿qué es Atenas? Cuando nosotros dicen qué es Lima, nosotros pensamos en un mapa, en un lugar, en una frontera. Lima y pone una ubicación geográfica. Lima es lo que está aquí. Para Aristóteles o para Platón, Atenas, ¿qué es lo que era? Los atenienses. O sea, si todos los atenienses se cambiaban 100 kilómetros más allá, Atenas se había cambiado. Atenas no eran los edificios que se eran maravillosos, Atenas eran los atenienses. Si la ciudad sobra a los ciudadanos, entonces los ciudadanos no pueden permanecer pasivos. La ciudad también merece ser defendida si no queremos que se transforme en una especie de extinción reemplazada por, en el país se llaman soluciones habitacionales, que pueden ser modestas o lujosas, pero que nada tienen que ver con esa obra común que llamamos ciudad. Aquí tenemos otro sentido, ya estoy terminando, en que podemos decir que la ciudad es un problema político, porque los ciudadanos están llamados a utilizar medios políticos para su defensa. Si queremos tener una ciudad y no un mero lugar de coexistencia de individualidades, debemos ocuparnos de ella. Debemos dar razones capaces de mostrar los aciertos y desaguisados. Aquí las instituciones de educación superior juegan un papel muy relevante y no sería justo cargar sobre una sola facultad o cátedra, en este caso la de urbanismo, el peso que supone la adecuada configuración de la ciudad. De la ciudad se ocupa la medicina y el derecho, la economía y también la arquitectura. Ninguna disciplina es ajena, pero por sobre todas está la política, que se ocupa por definición de aquello que es común a todos. Los medios de que se disponen parecen débiles porque son medios pacíficos, son medios dialogantes, pero deben ser empleados con decisión. Ellos son los únicos medios que tenemos a manos y los más eficaces a largo plazo. Son los que nos permiten seguir diciendo con Aristóteles que la ciudad nació por las necesidades de la vida, pero subsiste, existe hoy para vivir bien. Muchas gracias.
agradecemos a Joaquín su intervención. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, voy a preguntar. Sí, querida. En el tema de lo que decía o sea, de que está bien que haya construcciones, pero también se debe dejar una parte para los parques o las áreas verdes. ¿Quién pone, o sea, cómo establecer un parámetro que digan ya, tienes un porcentaje o puedes construir tanto, pues, o sea, yo sé que se establece también por las municipalidades y todo, pero a ellas, o sea, cómo establecer un parámetro de cuánto puede tener la ciudad de áreas verdes y cuánto no. A ver, es una pregunta de respuesta muy difícil y en eso hay que ver las experiencias comparadas. Pero de partida, en los últimos años, particularmente en Latinoamérica, con el crecimiento de las ciudades han aparecido muchas urbanizaciones nuevas. Entonces es cuestión de decirle, mire, usted puede construir, pero por cada metro construido tiene que haber tantas áreas verdes, y si no yo no doy permiso. ¿Ya? Un problema, yo no sé si esto pasa en Lima. ¿Lima es un solo municipio o está dividido en distintos municipios más chicos? Lo que pasa aquí es que sí hay dos niveles de municipalidad, y eso sí es una cosa privada que cae. Ah, eso es privado. Sí. Para mí, al menos, usted tendría un espectáculo. Efectivamente, o sea, yo soy de Colombia, entonces en Colombia están lo que son las municipalidades, los departamentos y a nivel nacional, y hay algunas municipalidades especiales por su tamaño, por su área de desarrollo, que efectivamente se llaman distritos. Entonces eso les da cierta autonomía frente a los entes superiores intermedios. En el caso del Perú existen dos tipos de municipalidades. Las municipalidades provinciales, que agrupan o que tienen alguna relevancia, pero muy matizada en términos de recursos, frente a las municipalidades distritales. Entonces el Perú está lleno de municipalidades distritales, inclusive Lima tiene municipalidades distritales, pero Lima no tiene una alcaldía provincial, sino que tiene una alcaldía metropolitana, y es la única. Entonces, efectivamente, Lima sí se puede dar algunos puntos como gastarse $7.000 millones en una línea de metro, mientras que el resto de las municipalidades no. Pero Los metros me parece lo más injusto que se ha inventado, porque todos los estudios muestran que el transporte de superficie en nuestros países es mucho más eficiente y más barato. Y claro, el metro queda localizado en la capital, y es una injusticia terrible. sí, no, y prácticamente lo que yo veo es que para realizar esas obras se realizan los recursos que se generan en los territorios y en los territorios donde les toca usufructuar, pues sobre todo aquí el canon minero, pues que es el cobre es el fuerte. Y por otro lado, está el tema en que efectivamente se sobreponen muchas autoridades y es difícil lograr armonizar lo que un alcalde local quiere y el alcalde metropolitano busca, puede ser de diferentes partidos, entonces también vemos esa desarmonía pues, a la hora de pensar la ciudad entre todos. Freddy. Tengo una pregunta. Las ciudades de Varsovia, Polonia, a las que hizo referencia, que eran feas. No, son preciosas, todo antes del 45 son maravillosas, son preciosas esas ciudades. Feo lo que hicieron los gobiernos comunistas. Sí, pero lo hicieron por un criterio funcional o no. Por ejemplo, yo pienso que el destino de todas las ciudades será pues, ser feas, pero bueno, eficientes. Aquí hay una congestión, imagino que en todas las ciudades grandes también. La única solución es dar medidas radicales, no sé, puentes, elevados, túneles. No será muy bonito, pero no se haría otra. ¿No es una tendencia general, mundial? Sí, pero hay una cita muy interesante. Por supuesto que es el tema de la eficiencia, pero bueno, lo que quiero decir es que en los años 50 se difundió en Europa, cuando no en Estados Unidos, una moda
la llamada arquitectura socialista. Pensemos, por ejemplo, Le Corbusier. Le Corbusier decía, nosotros tenemos que llegar a la casa en serie. La casa en serie es higiénica, la casa en serie es limpia, la casa en serie es moralmente superior. Porque claro, la casa tradicional, para ellos es una asquerosidad, porque ¿con qué derecho usted pinta de un color, y usted pinta de otro color, y usted le pone un adorno? Eso no es perfecto. Lo que requerimos es la mezcla entre el capitalismo más salvaje y el socialismo, porque produzcamos al modo capitalista cosas que son todas iguales al modo socialista, ¿ya? Porque eso no nos trae ninguna perturbación, eso nos trae una ciudad homogénea. Yo nunca he estado en Brasilia, espero nunca estar en mi vida en Brasilia. Para mí Brasilia es la negación de la ciudad, una ciudad que todo se planifica, que todo se hace de cero, en que no hay ningún espacio a la creatividad. ¿Ya? ¿Por qué Arequipa es bonita? Arequipa es una ciudad bonita, o tiene partes maravillosas, porque tiene esa mezcla. Es decir, mire, aquí hay un espacio de creatividad, pero dentro de ciertas reglas, con ciertos materiales. No es la creatividad absoluta que yo hago lo que se me ocurre, porque esto es una obra común, pero tampoco es una cosa que me viene de arriba a todos los edificios hechos en serie. Además, por último, ya, también a lo mejor hay que hacer edificios en serie, pero muy distintos si esos edificios en serie nosotros los acompañamos de árboles y de parques, o si nosotros los acompañamos solamente de cemento. ¿Ya? A lo mejor el problema está en decir, bueno, si por desgracia solo tenemos que hacer edificios en serie, primero vamos a hacerlo más bonito, vamos a ponerle algún color, y en segundo lugar metámosle mucha vegetación. Hay una ciudad, no sé si uno de ustedes ha estado en Mendoza. Mendoza es una ciudad muy interesante porque Mendoza no es una ciudad bonita. Todo el mundo dice que es preciosa. ¿Y por qué todo el mundo dice que es preciosa? Todo el mundo dice que Mendoza es preciosa porque en cada esquina, en cada cuadra, entre una esquina y la otra hay infinitos árboles. Uno va pasando siempre por árboles, por árboles, por árboles. Y no es una ciudad lluviosa, al revés, es una ciudad con problemas de sequía, pero se la han arreglado para que los árboles subsistan. Y tiene una ciudad maravillosa, porque tiene muchos árboles. Y también, en el cambio de ciclo en nuestros países, no sé en nuestro país, pero sí sé en Argentina y sí en Chile y en Uruguay, la grande fortuna, ¿qué es lo que hacía un millonario? Un millonario lo que hacía es decir, yo le voy a dejar algo a la ciudad. ¿Y qué le dejaba a la ciudad? Un parque. Y estaba el parque tanto y el parque tanto. Y claro, hoy día uno va a Buenos Aires y uno de esos enormes parques. ¿Por qué? Porque esa gente, algunos de ellos eran donantes privados, otros fueron iniciativas públicas, y era gente que trabajaba con una mentalidad de largo plazo. Eso no lo hemos perdido, y hay que recuperarlo o por lo menos defenderlo donde existe. O sea, al equipo hay que defender la economía vivienda.